La mejor forma de agradecerle al personal de salud, a los policías, a los trabajadores esenciales de farmacias y tiendas de comida, a los recolectores, a todos quienes están haciendo un gran esfuerzo es cuidándote. Cuídate para no enfermarte. Cuídate para darles un respiro. Cuídate por respeto a quienes se juegan la vida para cuidarnos. Cuídate porque vos sos una persona valiosa. Cortá la cadena. Cuídate, chamigo. Gobierno provincial. Gracias a todos por venir y por este espacio que nos brindan. Antes que nada, y antes de abrir a las preguntas de los señores periodistas, quisiera hacerle breves comentarios. El objetivo de hacer esta conferencia de prensa es fundamentalmente la información, es la comunicación y es poder llegar de alguna manera a la ciudadanía, a la comunidad correntina, a todos los estamentos que están participando activamente en esta pandemia. No solo a los profesionales y colegas médicos, sino también a los colaboradores, enfermeros y kinesiólogos, a todas las instituciones privadas y públicas con quienes frecuentemente nos reunimos y trabajamos, y por sobre todas las cosas a la opinión pública. La opinión pública es sumamente importante porque estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de esta pandemia y necesitamos entender que todos estamos involucrados en el problema y en la solución. Así que más allá de cuestiones puntuales, objetivas que voy a informar al respecto del hospital de campaña, también vamos a tratar de vertir algunos conceptos y recordar algunos conceptos y recomendaciones que son muy importantes y que con el tiempo se han ido diluyendo y perdiendo, suponiendo que todos ya las tenemos incorporadas, pero observando cómo transcurren las cosas, creo que hay que reforzarlas. Así que respecto del hospital puntualmente, podemos hablar de su funcionamiento, de sus componentes, de qué se hace en el hospital de campaña, de cómo se interactúa con el afuera del hospital, que es tan activo como el adentro del hospital, de quiénes son las personas que estamos allí, de quiénes son las personas que colaboran desde afuera y que interactúan en todo momento. Así que, dicho esto, yo creo que lo más enriquecedor es que ustedes pregunten lo que quieran preguntar, yo les voy a responder y vamos a informar con esas respuestas a la ciudadanía correntina. Doctor. Sí. Doctor, buen día. La ciudad para Raiderón tiene que ver con la situación de lo que motivó, me imagino, la conferencia de prensa, los audios y los videos que se utilizaron últimamente con respecto al fallecimiento de correntinos. ¿Qué tal? Gracias, buen día. En realidad, esta conferencia de prensa no está motivada por los audios ni por los videos, porque audios y videos tenemos desde el primer día de la pandemia. Es una realidad, convivimos con eso, tratamos de hacer entender a la sociedad que eso no es productivo de ninguna manera y tenemos tantos audios y videos criticando como felicitando y ayudando, y todos son constructivos en algún punto y hay que ver ese lado. Esta conferencia de prensa es para informar y comunicar funcionamiento de una institución que hoy es nuestra nave nodriza y donde hoy se está desarrollando la lucha, que digamos, es tan importante como la investigación y la prevención, pero es la lucha que más se ve hoy en día y pareciera que es el blanco de las noticias y el objetivo de los números. Pero no, de ninguna manera la conferencia tiene que ver con un evento puntual que todos sabemos que es la viralización de algunos audios y videos.
Creemos que tenemos la necesidad de comunicar y de informar para que la comunidad lo sepa. Por eso es que estamos haciendo esta conferencia. Doctor Juan Bundán de Radio Sudamericana y Colaboración, le quería consultar si ya esas casi 80 personas que estaban previstos se incorporaran a distintas funciones del hospital de campaña como el call center, ¿ya están cumpliendo funciones o de no ser así, cuándo se efectuaría esto? Bien, gracias por tu pregunta, es muy importante porque es dinámico esto y era una necesidad y gracias al esfuerzo del gobierno y del ministerio, por supuesto, se logró la incorporación de más de 100 personas, no solo enfermeros, sino también médicos, administrativos, técnicos, hasta que hemos incorporado camilleros, extraccionistas, todo lo que el hospital necesita. ¿Por qué? Porque se aumentó la cantidad de pacientes y es lógico la administración del recurso. Inicialmente teníamos 20, 10, 15 pacientes, X recursos. Ahora tenemos alrededor de 80, 90 pacientes, hay que aumentar el recurso, se incorpora. Y es un gran esfuerzo y son medidas combinadas con el gobierno y con el ministerio, y esas personas ya están incorporadas, ya están planificadas sus guardias, sus turnos, dónde van a trabajar y qué van a hacer. Así que por ese lado hay que llevar tranquilidad a la gente. Recursos humanos hay especialistas, tenemos felizmente gente de otros hospitales que colaboran técnicamente y en asesoría también. Ese es un rol fundamental que hay que reconocer, porque el ejército que está luchando contra esta pandemia no es solo el que está en el hospital de campaña, afuera también. Hospitales como el Llano, como el Vidal, como la Escuela, como el Geriátrico, gestionan sus camas, administran su recurso humano en cuestión de minutos u horas en favor del hospital de campaña y en favor de administrar la pandemia de forma apropiada. Es decir, que la fuerza de salud más la de seguridad y todos los que colaboran no somos solo los que estamos en la campaña. Tienen que entender, horrible, tiene que entender que somos todos. O sea, más allá del personal de salud que usted nombra, que se incorporó, es cada una de las personas haciendo lo que corresponde. Así ayudan también. Doctor, buen día, mi nombre es Roberto Obregón de Somos Noticias y de Radio Mitre. Hola, Roberto. Para despejar dudas, ¿de qué murió Marotoli? ¿Cómo murió Marotoli? ¿Y en qué circunstancias? Primera pregunta. Y hay otro video que se viralizó de un hombre en una cajuela de una camioneta. ¿Murió antes, después, durante? Digo, para despejar dudas porque es lo que se viralizó el fin de semana pasado y lo que provocó cierta preocupación en la gente. Gracias. Está bien. Mira, Roberto, yo tengo 30 años de intensivista y un profundo respeto por las cuestiones privadas. Entiendo que también cuando se viraliza una cuestión como el fallecimiento de una persona y en medio del dolor de una familia, es muy odioso hablar de esa cuestión, ¿sí? Pero yo te puedo asegurar que la muerte del colega nos duele tanto como la muerte de todos los correntinos que están falleciendo por esta pandemia. No es correcto que yo te dé un diagnóstico en público de que fallece un colega o una persona, ¿sí? Como primer medida. Sí te puedo asegurar que hicimos todo lo humanamente posible para salvar a él y a todas las personas que se nos fueron lamentablemente. Lo otro es relativamente menos complejo y te podría decir con conocimiento de causa que la persona llegó fallecida al hospital. Doctor, buen día. Manuel Romero de la Radio Monumental. La consulta tiene que ver con el trabajo que realiza el call center conjuntamente con los profesionales del hospital de campaña y por ahí algunos comentarios o otros que se dan con respecto a que la gente espera demasiado tiempo para que vengan a realizar un hisopado, por ejemplo. ¿Cómo es ese trabajo? O llaman al 0800, le dicen que tienen algunos síntomas y son invitados a que se queden hasta el hospital
de campaña. Bien, bueno, tu pregunta tiene varias partes, ¿sí? Primero, el call center no es uno solo, son varios call centers que funcionan físicamente hoy dentro del hospital de campaña. Funcionan las 24 horas de lunes a lunes y no solo hay call center para cuestiones relacionadas al coronavirus, sino también call centers de la tercera edad, call centers de red de derivaciones, call centers de biología, es decir, hay numerosas personas durante 24 horas, la mayoría de ellos profesionales y muchos otros capacitados, estudiantes de medicina, técnicos, etcétera, dando respuesta a los llamados. Yo te puedo asegurar, porque estoy en el hospital de campaña todos los días y voy al call center a verlos trabajar, que no paran. Y la gente tiene necesidad de comunicarse y las líneas son rotativas. La persona que dice que no se puede comunicar tiene que tener un poco de paciencia y esperar, le va a llegar la respuesta, porque gente trabajando ahí todo el tiempo. Y hemos cuadruplicado la cantidad de gente desde que se inició la pandemia. Eso por un lado, es decir, que existe y funciona. Mucha gente, y no quiero quedar así odioso, pero mucha gente busca el camino más sencillo, que es llamar a un conocido y decir, mira, no me atendieron, conseguirme tal cosa, averiguarme tal otra, activame un protocolo. Yo entiendo la ansiedad de la gente, pero no es el camino. El camino es el call center, porque así se queda registrado, está en el sistema, se le asigna una cama, se le dice por dónde ingresa al hospital, dónde debe ser evaluado. Tenemos que ser ordenados y responsables. Ahora, cuando es una urgencia, todos sabemos, llamamos al 911 o al 107, eso es una urgencia. Si uno pretende llamar por una urgencia al call center, quiero enseñarles que no es el camino. La urgencia, cuando uno ve a un familiar que respira mal, ¿sí?, que le parece estar gravemente enfermo, tiene que manejarse como habitualmente se manejó, llamando a los servicios de urgencia, ¿sí? Y en el caso de que sea positivo, hasta es válido, si son un clúster, una burbuja y todos están contagiados, están en la misma situación epidemiológica, puede ir tranquilamente en su auto particular llevando al familiar a la guardia, porque la guardia está preparada para atender urgencias. No hay ningún problema con eso. Había una tercera parte de esta pregunta que no recuerdo. Sí, básicamente la respondió nosotros, digamos, cuando llama una persona al call center y manifiesta que tiene síntomas, también le dicen que se traslada, digamos, por sus propios medios al hospital de campaña. ¿Eso está bien o está mal? Hay diferentes orientaciones según cada caso. Los médicos que están en el call center, personalmente yo y otros colegas, como el doctor Ojeda, el doctor Cristian Seguir, etc., hemos hecho capacitaciones desde que empezó la pandemia y se le ha instruido según quién llama. Puede llamar un positivo, puede llamar un contacto estrecho, un aislado que está esperando su alta de aislamiento. Las consultas son múltiples y variadas y la respuesta depende de cada consulta. Ahora, para ir al hospital de campaña, si el call center lo habilita, es porque amerita, es porque sus síntomas pueden ser estudiados o quizás necesite internación. Los parámetros están claros, ¿sí? Y la respuesta está clara. Ahora, que del otro lado se entienda, también es una cuestión, hay que entender cuando se le dice venga al hospital porque hay que estudiarlo. Mucha gente, con todo respeto, está en su libre albedrío, no lo hace o demora. Y ahí es donde nosotros tenemos un retraso y cuando llegan a veces con algunos síntomas ya floridos por diferentes motivos. O cuando llegan y los evaluamos, es una realidad, yo lo veo todos los días, se les pide que se interne y no se quieren internar por diferentes motivos, a veces puntuales, familiares, creencias, dudas, lo que fuera. El tema es que a los 2 o 3 días vuelven, porque ya no pueden opinar, porque no pueden respirar, vuelven. Y hay que internarlos
graves en terapia intensiva. Entonces, otro de los mensajes que queríamos transmitir a la sociedad es que la consulta debe ser temprana. Esto trae algo lógico, que es mayor cantidad de consultas al hospital. Y esto trae otra cosa que es lógica, señores, que es que van a tener que esperar un poquito más para ser atendidos. No es lo mismo 100 que 200 personas siendo al mismo lugar para ser atendidos, pero no las 200 están en urgencia. Entonces, cuando uno dice yo voy por mi salud, tiene que dedicarle un tiempo a su salud. Y ese tiempo, si es toda una mañana, tiene que ser toda una mañana. No es ir y creer que en 30 minutos va a ser atendido en 15 minutos. Si es una urgencia, sí. Y si no, no. Eso es lo que tenemos que entender y tener paciencia y colaborar, porque así funciona. Pese a esto, el Ministerio y el Comité de Crisis ya han evaluado y han puesto en funcionamiento apertura de consultas en otros sitios que van a ser comunicados para que el hospital de campaña también tenga más apoyo de otros profesionales haciendo el cribaje, el triage y mandando a los pacientes que son prácticamente para internar al hospital porque son sumamente sospechosos de tener COVID. Así que eso va a ser comunicado y creo que es una acción sumamente importante, va a descomprimir también esta idea de que la gente espera horas y horas. Eso no es así. Yo estoy ahí todos los días y la gente se atendía una tras otra y verdaderamente hay que estar en la piel de los profesionales totalmente vestidos durante 3-4 horas con el calor, transpirando y trabajando por los correntinos. Así que hay que tener un poco de paciencia, no hay que perder la confianza y hay que ir al lugar donde están las personas que más experiencia tienen en COVID hoy en Corrientes. Por más que las personas tengan confianza y con todo respeto en sus médicos de cabecera, yo les invito a su médico de cabecera a conversar con nosotros, a confiar, a mandar sus pacientes, a colaborar con el sistema, porque si algo tiene Corrientes desde el principio es que fuimos ordenados, siempre tuvimos un plan y siempre se atendió ese plan y siempre nos fue relativamente bien en comparación con la ola de números negativos en otros lugares geográficos de la Argentina. Pero básicamente es eso, confiar y entender que en ese lugar, en el hospital de campaña, están las personas que más tiempo le dedican, estudian y ven COVID. Entonces, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde está la gente con la experiencia? Entiendo que la comunicación es importante, por eso hoy estamos acá. Buen día, doctor Cristian Fernández. ¿Qué tal? Coincidimos con mucho de lo que dice con respecto al sector de salud. Queríamos preguntarle sobre lo que ha dicho la esposa del doctor con el tema de la vocación del personal de salud. Y otro tema también que nos ha llegado probablemente, nos hablaban sobre que cuando el personal que estaba dentro del hospital de campaña había cobrado un monto de remuneración, al momento, justamente ese monto no había sido recordado, por eso también se mezcla con el tema de la vocación. Gracias. Miren, repito, hay que estar para ver. Vocación le sobra a la gente que está en campaña. Usted debe pensar, usted y todos, debemos pensar que cada persona, cada profesional, cada técnico, cada administrativo que entra a la campaña, entra arriesgando contagiarse. Sale de su turno y va a su casa y puede contagiar a su familia. Entonces, si uno no tuviera vocación, no hay dinero en el mundo que pague eso. No es una cuestión de plata. Está bien que el profesional debe ser bien remunerado, y si uno compara lo que cobraban por horas de trabajo, si bien el trabajo es totalmente distinto, están cobrando y no tenemos conflictos de intereses internos por lo que cobran. Y escuché lo que se dijo. Se habla sin saber.
Pero vocación, compromiso, dedicación, transpirar la camiseta, eso le sobra a la gente de campaña, si no, no estarían ahí. Y también a la gente que está afuera, porque la gente que está en el privado y en el público también tiene el temor que entre el virus a sus instituciones, y todos los días se van y se cuidan, porque si no tenemos que ir, cerrar ciertos servicios, pierden de trabajar, se aíslan con sus familias. Es todo un drama social, laboral, económico. Entonces, la vocación hoy está en todos. Y voy a ser un poco riguroso. En todos los que estamos comprometidos, porque hay gente que no está comprometida. Y hablo de la sociedad puntualmente. Tenemos que comportarnos mejor. Buen día, Ernesto Fernández, Organización de Radios, acá. Buen día. Hablaba recién sobre la posibilidad de nuevos o de hospitales de traslado de sospechosos a esos lugares. ¿Cuáles serían esos hospitales o toda la red hospitalaria que estaría trabajando en ese sentido? Bien, gracias por tu pregunta, porque me permite esclarecer ese punto. Si bien es una especie de primicia, después la dará quien corresponda. Los hospitales están funcionando desde el primer día como efectores periféricos que captan el sospechoso y lo derivan al hospital de campaña. Y eso va a seguir siendo así. Y si el sospechoso no puede ser derivado, lo van a sostener en un lugar de aislamiento hasta que se confirme su positividad y se derive. Eso sigue siendo así, tanto para el público como para el privado. Hay privados que no tienen esa capacidad, entonces el sospechoso es derivado inmediatamente al hospital de campaña. Las otras bocas de alimentación de pacientes sospechosos seguramente van a ser nuestros centros de atención periféricos de salud, los más equipados, capacitados y con el personal más apropiado, para lo cual hemos estado conversando, hablando, revisando criterios, y con eso tenemos una fuerza de derivación hacia la campaña y de esponja para amortiguar y absorber la consulta de la sociedad enorme. Tienen que alcanzar con eso. Ahora, hay que ser ordenados, no hay que derivar cualquier cosa y hay que evaluar bien. Por eso es que damos cursos, capacitaciones todo el tiempo. Difundimos, seguimos diciendo cuáles son los signos y síntomas, seguimos diciendo que hay que lavarse las manos, ponerse alcohol, mantener distanciamiento, usar el barbijo. Es lo básico. Y después está la evaluación. Les enseñamos a los médicos y les repetimos a los colegas. Hasta una congestión nasal es importante. Fiebre es importante. Tos, ser conviviente de un positivo o un sospechoso es importante. Que hayan tenido un caso positivo en su lugar de trabajo es importante. Todo eso se interroga y se manda después al lugar apropiado para las evaluaciones. ¿Requiere internación? Se interna. No requiere internación, va a casa con indicaciones y después se controla. Dos cosas: hay gente que puede hacer autocontrol. Esa gente que hace autocontrol se reporta por teléfono si tiene algún síntoma. Y hay gente que no sabe, no puede, no tiene la capacidad de hacer autocontrol. Podemos llegar a ellos. Tienen que llamarnos simplemente. No sé si está contestada la pregunta. Última pregunta. Quería preguntarle, doctor, si puede hacer la diferencia, aprovechando el momento, de los protocolos. ¿En qué difiere el protocolo hoy del hospital de campaña a un hospital común y corriente? Porque los familiares por ahí no entienden eso y creen que con la habitualidad que tenían en hospitales sin pandemia pueden seguir teniéndola en el hospital de campaña. Primera pregunta. Y segunda, si me permite, ¿puede hacer un resumen de cuál es el estado actual de quienes están internados? Si hay estados de gravedad, pacientes en gravedad, ya recuperándose, casi adelantando un poco de parte. Gracias. Sí, gracias, Robert. Robert, te digo bien, ¿no? No te bauticé de nuevo. Bien. Un protocolo no hay. Hay muchos protocolos. Ahora bien,
yo creo entender que la idea es sobre el funcionamiento global de un hospital distinto a otros hospitales polivalentes, ¿sí? El hospital de campaña es un hospital relativamente monovalente porque trata una patología en particular, que es el COVID, pero las personas que van allí no tienen solo COVID, tienen 3, 4 o 5 enfermedades más. Y además de eso, tienen un desafío, quedan aislados de sus familias y hay que generar comunicación sobre su estado clínico diario, a veces cada 6, cada 8 horas, cada 12 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de particular el hospital de campaña respecto de otros hospitales? Que el virus, y le voy a robar la frase a una colega, es letal. El virus mata. Lo hemos visto. Destruye los pulmones, riñones y corazón. Aunque parezca duro, es la realidad. Los pacientes van a diálisis, se chocan, no pueden intercambiar oxígeno, ¿sí? Ese virus letal que no vemos, contra el que estamos luchando, se atiende en ese hospital. Y aparte está entre nosotros, en un 80% sin dar síntomas. Fíjense contra el que estamos luchando. A algunos no le hace nada y a otros los destruye. Entonces, el hospital tiene que trabajar en una modalidad tal que los soldados, que somos nosotros, atendiendo pacientes, no caigamos, si no te quedas sin ejército, ¿correcto? Haciendo una analogía. Entonces tienes que trabajar en turnos, en tandas, en horas determinadas, en prestaciones determinadas. Si vos vas a una clínica o a un hospital polivalente común, no COVID, el enfermero puede estar sentado al lado del paciente todo el día. Y el paciente hace así, y el enfermero dice, sí, ¿qué querés? No, en COVID no es así, señores. En COVID se entra puntualmente para hacer las cosas. Prestaciones, examen físico, medicación, higiene, alimentación, movilización, kinesiología. Y si sigo contando, son más de 20 ingresos por sala por día que la gente se expone a un ambiente cargado de virus. Ahora bien, ¿es suficiente? Sí, en la etapa COVID. Y ahí está otro tema que quisiera explicar. Cuando el paciente ya superó al COVID, lo venció, lo expulsó de su cuerpo, por decirlo así, ya es negativo y no es contagiante. Ese paciente, tenemos por protocolo, tenemos aprobado por comité, no solo lo hacemos nosotros, lo hizo todo el mundo, tiene que ser descargado a una institución con la atención más común, más cercana, más habitual. ¿Por qué? Porque ya no necesita el hospital de campaña. Por eso es que muchos pacientes hoy se están recuperando en otros hospitales y en otras instituciones privadas, porque ya no contagian y ya necesitan ver sus familiares, necesitan tener más cercanía con el personal de salud y necesitan tener una habitualidad a la que toda la vida se acostumbraron a ser atendidos. Y que de pronto al entrar al hospital COVID cambiaron las reglas de juego y entonces se sienten atendidos diferentes, ¿correcto? Entonces el hospital sí que tiene protocolos y guías diferentes de actuación respecto de los profesionales de la salud que ahí trabajamos. Ahora, si estás hipertenso no difiere de la hipertensión del que está en un hospital no COVID. Si estás hiperglucémico tampoco, es decir, si tienes el azúcar alto. Esas cosas no cambian. Lo que cambia es la dinámica, la modalidad de atención. Ahora bien, tenemos gente y ahora tenemos refuerzo de gente, porque triplicamos la cantidad de internados. Y créanme que es probable que tengamos más pacientes y tengamos que tener más personal. Y lo vamos a tener porque Corrientes tiene, como le dije al principio, no solo dentro del hospital, sino fuera del hospital, trabajando por el hospital de campaña. Así que esa es una de las grandes diferencias que tenemos, que la gente debe comprender y que los informamos todos los días del estado clínico de muchos pacientes, le hacemos entender al familiar ansioso como corresponde y angustiado como corresponde,
cuáles son las normas de trabajo. Porque si nosotros nos ponemos a trabajar como otra institución polivalente, nos quedamos absolutamente en 15 días todos contagiados. Eso tienen que entender, ¿sí? Hay muchos ejemplos. Yo no me voy a poner como ejemplo en primera persona, pero hay colegas que perdieron familiares dentro del hospital y que a la semana estuvieron trabajando. Creo que vos me habías preguntado, ¿eso es nuestra vocación? ¿Qué mejor ejemplo? Y el estado de salud. Bien, mirá, en sala general están los moderados. El concepto de moderado es un paciente que no está bien para ir a casa, ni está grave para ir a terapia intensiva. Y se hace un menú de tratamiento para que llegue a casa y no que vaya a terapia intensiva. De esos, y tenemos entre 50 y 60 en promedio todos los días. Entre las altas que damos, que ahora voy a comentar algo al respecto, y los ingresos. Ayer, por ejemplo, internamos cerca de 15 pacientes y dimos muchas altas, pero siempre son más los que internamos que los que salen porque es una patología larga. El virus tiene una vida media larga dentro del cuerpo y estamos entre 20 y 21 días, 15 días. No es una patología que dura 7 días, que hay un turnover rápido, un intercambio rápido. Entonces ocupa la cama mucho tiempo. La cama de sala, la cama de terapia, la cama de triage, ocupa mucho tiempo. Entonces, cuando vienen más enfermos, se sobrecarga cada vez más la ocupación. Igualmente estamos muy bien de camas, de respiradores y de recursos humanos, más allá de lo que se viralizó. En terapia intensiva todos están graves, Roberto, todos. De 22 a 18, 19 en respirador. Y es sumamente difícil hacer que se desinflamen sus pulmones y que intercambien oxígeno. Sumamente difícil. No hay una terapéutica específica. Hay trabajo, muchas horas de kinesiología, enfermería y médicos y del equipo que lo ventila encima para que mejore la biología del paciente. Y aquí es muy importante saber que la genética y la inmunología de cada uno juegan un gran rol. Hemos tenido pacientes muy añosos que salieron perfectamente y pacientes jóvenes que han fallecido. Y eso depende de su estado de salud previo y de su genética. Y contra eso, hoy por hoy, no podemos más que ayudarnos. Por eso que en terapia siempre están graves. Siempre. Y en sala pueden ir hacia los lugares. En triage están evaluándose sobre el tercer lugar para ver dónde van, si van a sala, si van a terapia. Y se está determinando con exactitud si es positivo o no. No sé si eso responde a tu pregunta. Y quiero aclarar que hay un cuarto grupo. Están en casa. Y están muy bien, son positivos y están en casa. La gran mayoría está en casa. Y hay otros que están en casa y que se están automedicando o que están siguiendo malos consejos o equivocados consejos. A ellos les quiero decir que tengan cuidado, que busquen las personas idóneas y que se dirijan a quienes desde el primer momento estuvimos junto al virus y a la pandemia, porque aprendimos de errores y de aciertos y le vamos a dar lo mejor. Respecto de las altas, porque algo creo que estuve metido en la pregunta, en octubre nomás pasaron 1.386 personas por el hospital. En octubre. Llevamos 745 personas internadas. El 74% está en sus casas, recuperándose. Muchos de ellos ya recuperados. Pero ¿por qué digo recuperándose? Porque tiene que saber la sociedad que el virus deja secuelas, para lo cual tenemos un equipo, gran parte de ese equipo está en el hospital escuela con
por el doctor Susini y compañía, trabajando post-COVID, porque en post-COVID hay que recuperar a la gente. Las personas quedan con secuelas musculares, psicológicas, emocionales, respiratorias, cardiovasculares, renales, muchas. No salen perfectos. El que se enferma no sale perfecto. Un mínimo porcentaje sale sin secuela. El resto necesita seguir con la atención médica. Y eso lo estamos brindando y lo estamos haciendo. Entonces, esta es una lucha larga, desde que evitamos que se infecte o se contagie, hasta que se contagia, se interna y cuando sale hay que recuperarlo. Así de largo es y así de largo va a seguir siendo. Tienen que entenderlos.